Podemos ir al capítulo 22, verso 1 de Primera de Crónicas. Bueno, todavía el pastor Joel está recuperándose, por eso no hay teclados y también Toño viene en camino fuera de la ciudad y ya primero Dios la siguiente semana estarán completos todos los hermanos del grupo y también creo las clases de jóvenes. Cuando estemos en Primera de Crónicas 22 me dice que ya está ahí para que podamos empezar. Dice la palabra del Señor así: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. Léalo conmigo. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, que estos días que estamos meditando en Primera de Crónicas pueda seguir hablando a nuestro corazón, revelándote a nosotros y sabiendo, Señor, que en cada palabra hay un propósito tuyo. Queremos entender ese propósito y vivir conforme a ese propósito. Llena nuestros corazones. Hoy también hablábamos en nuestros cantos que queremos entrar a ese lugar santo, al altar de bronce, como los sacerdotes que llevaban su ministerio hasta el lugar santísimo, o aquellos que ofrecían el sacrificio, o aquellos levitas cantores, o aquellos porteros. Cada uno tenía un servicio especial, pero todo era para la gloria tuya y tú manifestabas tu gloria en ese lugar. Gracias, Señor, por tu presencia, y ahora queremos, igual que David, disponer nuestro corazón para que este lugar sea el lugar de tu habitación, el templo, tu morada, el lugar donde levantemos un altar para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 22 viene en un contexto donde antes ha habido un juicio de parte de Dios por la rebeldía de David, quien quiso levantar un censo para contar y ver sus fuerzas de todo el pueblo que él tenía, y Dios entonces mandó a un ángel para que con espada matara o trajera una peste al pueblo. De hecho, le había dado a David 3 opciones: si podía hambruna, caer en manos de sus enemigos, o una peste por 3 meses. Sin embargo, David escoge antes caer en las manos de Dios y dice: porque Dios es misericordioso. Entonces viene el juicio, y en el capítulo 21 vemos que cuando va a destruir Jerusalén, Dios detiene al ángel y le dice: detente ahí en la era de Ornán Jebuseo. Cuando dice David que él dijo: aquí estará la casa de Jehová Dios y el altar, no es algo que él eligió, sino que Dios había detenido la plaga y al ángel de la muerte en ese lugar, en la era de Ornán Jebuseo. Y Dios le había mandado a través del profeta Gad a David: ve y en ese lugar levanta un altar para el Señor, ofrece allí sacrificio. En ese lugar fue donde se detuvo la mortandad, en ese lugar fue donde Dios le indicó, donde Dios detuvo al ángel de la muerte. Y esto me recuerda al libro de Éxodo también, en el capítulo 12, cuando ellos están saliendo de Egipto y también está pasando el ángel de la muerte, y solamente aquellas casas donde estaba la sangre en el dintel, en los postes, allí no entró la muerte, y todos los primogénitos y el pueblo de Dios tuvo vida. Pasó la muerte, pero ellos tuvieron vida. De la misma manera, ahora Dios está juzgando a todo el pueblo de Israel por causa de David. Y cuando llega a ese lugar, le dice Dios: detente, es suficiente. Le dice al ángel que estaba con su espada para destruir Jerusalén. Y Dios, al mandar a David a ese lugar, a levantar un altar, dice David: este es el lugar que Dios ha escogido. Por eso en el capítulo 22 no es una decisión de David, sino es un lugar que Dios había indicado. David no eligió ese lugar para el templo, sino que Dios lo había elegido no en ese momento, sino desde mucho antes. Y este lugar es el lugar donde se detuvo la muerte, donde no siguió el juicio. Dice en Primera de Crónicas capítulo 21 verso 18:
Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Dios le dijo: este es el lugar donde debes levantar un altar para Dios. El verso 27: entonces Jehová habló al ángel, y este se volvió su espada a la vaina. Cuando él levantó ese altar en ese lugar, la peste se detuvo, la mortandad se detuvo. Ese es el lugar donde dice: aquí se va a construir un templo para Dios. Quiero que usted vaya pensando al mismo tiempo: cuando Dios nos sacó de la muerte, cuando Dios perdonó nuestra vida, detuvo esa muerte, ese juicio que estaba para nosotros. Somos como esa era, como ese campo. ¿Y qué debe haber en nuestra vida? Un lugar donde haya un altar para Dios, donde se construya un santuario, un templo para el Señor. Ese mismo lugar es donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. En el capítulo 22 de Génesis usted puede leer toda la historia, pero en el verso 1 y verso 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, el padre de la fe, el padre de todos los israelitas. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese mismo lugar donde se detuvo la mortandad en el tiempo de David, es el lugar donde Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo. Y cuando Abraham creyó a Dios, dice Santiago, ¿no? Capítulo 2, y él llevó a su hijo, y cuando lo iba a sacrificar, ¿qué hizo Dios? Detuvo también su mano. Y dice al final de ese capítulo 22 que entonces vio y había un cordero entre las ramas atorado, y entonces sacrificó a ese cordero. Por eso se dice: en el monte de Jehová será provisto, Jehová Jireh. ¿Sabe por qué? No es porque Dios va a dar dinero o porque Dios va a proveer las cosas, sino dice ahí mismo Génesis capítulo 22, usted lee todo el capítulo. Dice: porque Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Eso significa Jehová Jireh. No solo es proveerá, sino se proveerá de cordero para el sacrificio. O sea, Dios está deteniendo la muerte y está proveyendo un cordero para el sacrificio. ¿En qué lugar? En Moriah, en el lugar donde se detuvo el ángel de la muerte, donde Dios detuvo ahí la mortandad, un lugar donde se levantó un altar para Dios, y Dios estaba diciendo: va a haber un cordero para el sacrificio. Son imágenes que son símil de lo que Dios estaría mostrando muchos años después, con la venida de Jesucristo. Ese mismo lugar es donde Salomón construyó el templo. Este lugar donde David dice que era el lugar establecido donde se detuvo la mortandad y donde Abraham iba a ofrecer en sacrificio. Pero Dios, ¿qué hizo? Se proveyó de cordero para el sacrificio. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 3 verso 1, y dice de la siguiente manera: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Lea conmigo: ¿dónde? En el monte Moriah. ¿Y dónde era ese monte? Donde Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo y ahí ofrécelo. Ese fue el monte donde también el ángel fue detenido por Dios. Dijo: hasta aquí, ya no va a haber más muerte. Y ese es el lugar donde se levantó el templo. Cuando nosotros empezamos a ver esto, nosotros leemos en Juan capítulo 3 verso 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, él es el Cordero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y es este lugar especial donde Dios va a permitir
que el Cordero que quita el pecado del mundo también sea sacrificado. ¿Por qué estoy tocando estos puntos, hermano? Porque ese lugar no es especial porque sea un lugar bonito, es un monte finalmente. Es el lugar que Dios eligió. Es el lugar donde se perdona el pecado. Es el lugar donde se construye un altar para Dios, para ofrecer sacrificio, y el símbolo para los judíos. De hecho, desde la antigüedad, si usted ve a Noé, cuando Dios los salva en el diluvio, bajan del arca y ¿qué hace? Levanta un altar para Dios. Cuando Abraham se quiere acercar al Señor, ¿qué hace? Levanta un altar para Dios. Cuando Jacob se quiere acercar a Dios, ¿qué hace? Levanta un altar para Dios. Era la forma de tener comunión con Dios. Y entonces cuando nosotros vemos este lugar donde Dios le pide a David, levanta un altar para Dios, levanta un lugar donde puedas tener comunión con Dios. ¿Qué significaba el tabernáculo también? Era un lugar donde el pueblo podía tener comunión con Dios. Dios le iba a hablar a ellos. ¿Qué significa después el templo? Bueno, en 2 Crónicas 3:1 que está levantando Salomón, luego vemos que hace la oración y no voy a entrar en detalle, pero le va a decir: Señor, que cualquier persona que se acerque a ti en este lugar, tú le oigas desde tu morada. Y entonces Dios le respondió después de que Salomón había orado, y le dijo: yo voy a hacer esto, aun si ellos estuvieran a lo lejos, si se humillaren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese es el lugar, y quise que usted vea el lugar geográfico, que vea cómo Dios estuvo señalando a ese lugar físico, pero también es el lugar donde está el templo de un Dios santo. No es porque el templo sea santo, el lugar sea santo, sino porque Dios mora en ese lugar. Dice Éxodo 40, verso 38, cuando ellos estaban en el desierto, no en el monte Moriah, sino en el desierto todavía, cuando ellos levantaron el tabernáculo. Dice el verso 38: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y si usted se da cuenta, quiero tomar este pasaje porque nosotros pensamos que ese lugar fue elegido, y dice el capítulo 22 de Primera de Crónicas: allí estará la casa de Jehová Dios. Decimos, es un lugar físico, allí levantan un templo hermoso. ¿Qué tan hermoso era el templo? Nosotros lo vimos en segunda de Crónicas, se va a ver del capítulo 3, del verso 2 en adelante. No voy a entrar en detalle, pero dice que empezó Salomón, o bueno, los que construían el templo, y empezaron a cubrir todo de oro. Si nosotros vimos en Primera de Crónicas, dice que David juntó tanto oro, plata, bronce, hierro para esa casa, que algunas cosas no tenían ni cuenta. Y entonces empezó a cubrir todo de oro. ¿Se imagina aquel lugar? Y pensamos, esa es la casa que Dios quiere. Pero en Éxodo 40:38 vamos a leerlo nuevamente, y vemos que allí está hablando de un tabernáculo. No hay templo, no están en el monte Moriah, están en el desierto. ¿Y qué es lo que Dios está considerando como su casa? Dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Eso lo entendemos, porque pensamos que el tabernáculo era para que Dios morara allí, pero los cielos de los cielos no le pueden contener. Dice: a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué era lo que Dios estaba considerando como casa, como morada? Al pueblo. Al pueblo. O sea, el templo, el tabernáculo, solamente era un símbolo, pero Dios estaba considerando al pueblo como su casa. En Primera de Corintios 3:9, estoy yendo muy rápido porque quiero tocar
algunos capítulos, solamente algunos versos, donde nos habla entonces cómo ministraban en esa casa. Porque recuerde, el tema es, aquí es donde va a estar la casa, pero no es un lugar físico, sino es cómo Dios quiere levantar esa casa y qué es lo que Dios quiere que hagan los que le sirven allí, cómo deben ser. Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a los corintios, a los creyentes, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, o sea, son la obra que Dios está haciendo. ¿Y cómo le llama a esa obra que Dios está haciendo? Edificio de Dios. ¿Quién es edificio de Dios? Dice Pablo. Nosotros, ustedes son ese edificio de Dios. Y claro, si vamos a Pedro, ¿qué nos dice primera de Pedro? Hablando de que nosotros somos templo, piedras vivas, que construimos un templo donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, esa casa que Dios está levantando, o donde Dios quiere levantar esa casa, es un lugar donde Él ha perdonado el pecado, donde ha quitado la muerte, donde ha pedido que ese lugar, se recuerde el altar, sea un lugar de comunión donde se le ofrezca holocausto y sacrificio a Él. Un templo, un edificio, una morada, un lugar donde Dios pueda habitar, pero es un lugar donde Dios traiga su gloria, como en Éxodo 40, no leímos los últimos o todo el capítulo, pero aún nosotros vimos en el verso 38 y 39, lo puede ver después. Dice que Dios hacía descender su nube, la gloria de Dios llenaba ese lugar. Después de que Salomón oró, ¿qué hizo Dios cuando le respondió a Salomón? Dice que llenó el templo de la gloria de Dios. Y aún los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la gloria de Dios estaba allí. Pero Pablo está llamando a la iglesia, a los creyentes, labranza, edificio de Dios. Los creyentes entonces somos el edificio de Dios. Los creyentes somos la casa de Dios. A veces pensamos, bueno, si ponemos mejores terminados al templo, si hacemos este arreglo, y está bien, porque será un lugar bonito, más cómodo. Si consiguiéramos un lugar propio donde podamos construir un templo, qué bonito sería, está bien. Sin embargo, ese no es el templo que Dios quiere levantar. Ese templo solamente estaba mostrando lo que Cristo hace en el Nuevo Testamento. Si usted va a Hebreos, no voy a leer Hebreos porque es todo el libro de Hebreos. Hebreos nos va a decir que Jesucristo es mayor que Moisés, mayor que la ley, mayor que el templo, mayor que los sacrificios, que el sacerdote. Capítulo 8 nos va a decir que entonces tenemos, desde el verso 1, tenemos un sacerdote que traspasó los cielos. No solamente entró al lugar santísimo en la tierra, traspasó los cielos por nosotros. Entonces está hablando de ese templo hermoso. Y si usted va al final, en el capítulo 21 de Apocalipsis, a ver, déjeme ver si es 21, no, 21, 22. Sí, 21, 22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quiénes construyen realmente ese templo? Dios, el Cordero, junto con su iglesia. Su iglesia está morando allí. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Entonces ese templo finalmente está construido por Dios y su pueblo es invitado a entrar en esa gloria de Dios. El tabernáculo, este lugar especial donde Dios está indicando levantar el templo, está simbolizando a esta iglesia que se levanta para ser una morada de Dios, un templo en el Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 16 y 17 de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántos saben que son templo de Dios?
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces somos templo de Dios. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, lea conmigo, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo es ese templo de Dios? Vemos aquel templo santo, el tabernáculo santo, el altar santo, pero ahora en el Nuevo Testamento dice el templo, el edificio somos nosotros. Y ese templo donde mora el Espíritu de Dios somos nosotros. Y ese Espíritu es santo. Entonces, ¿cómo es ese templo? ¿O cómo debe ser ese templo? No, yo sé que lo entendemos todos, pero a veces nos cuesta decirlo. Si ese Dios es santo y su Espíritu es santo y ha levantado un templo, ¿cómo debe ser ese templo? Santo para Él. Y si nosotros somos ese templo, ¿cómo debe ser ese templo? Bueno, como que esa última palabra santo nos cuesta. Porque estamos entendiendo la responsabilidad que implica. Y cuando habla, por ejemplo, acerca de ese templo que somos nosotros en 1 Corintios, utiliza la palabra naiot, que quiere decir no solo templo, morada en griego. ¿Y esa morada qué es? Un lugar donde alguien habita. No es que llega esporádicamente, no, habita, se ha establecido allí. Entonces Dios está levantando un lugar donde no quiere llegar de visita. A veces cantamos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. O empezamos desde el principio, ¿no? Padre amado, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Parece que nosotros le estamos dando la bienvenida, pero no, Él mora, vive, reside en nosotros, en su templo. ¿Sí lo podemos ver, hermano? ¿Lo podemos asimilar en nuestra vida? Oye, yo soy morada de Dios, soy edificio de Dios, labranza de Dios. Soy ese templo que Dios ha levantado. Y entonces nos dice en Primera de Crónicas, voy a regresar al capítulo 22, verso 2 al 5. Dios quería levantar un templo, lo indicó, perdonó el pecado, detuvo la muerte, quiere que se levante un altar para Dios. Quiere que el hombre, en este caso David, tenga allí comunión y ofrezca su sacrificio a Dios. Pero vea en 1 Crónicas 22, verso 2 al 5. Entonces hay preparativos para ese lugar santo. Sé que nosotros al vernos al espejo no nos vemos tan santos, al ver nuestra vida no nos vemos tan santos, pero si Dios ha elegido tu vida como morada, ha hecho morar su Espíritu, ¿qué debemos hacer para que ese templo sea santo? Los preparativos necesarios en tu vida, en tu carácter, en tus palabras, en todo. Dice 1 Crónicas 22, verso 2 al 5. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros para que labrasen las piedras para edificar la casa de Dios. Mandó a preparar todo para la casa de Dios. Esto es físico, pero debemos entender que también espiritualmente, que está diciendo el Señor, debes preparar todo para esa casa. Verso 3 dice que asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, madera de cedro 50. Y aquí es cuando nosotros empezamos a pensar, entonces la casa, el templo físico, esta casa debe ser así bonita con madera. Y bueno, aquí sí tenemos madera, ¿verdad? Pero no es cedro. Que tengamos cedro y lujosa. Pensamos esto, pero todo esto era para que el pueblo viera esa casa y ellos entendieran, la casa de Dios son ustedes. Es más valioso que el oro, más precioso que cualquier ornamento que ponen. Dice en el verso 5, y dijo David, Salomón hijo mío mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová, lea conmigo, ha de ser magnífica por excelencia. ¿Cómo debe ser esa casa? Magnífica por excelencia. ¿Y nosotros qué somos?
casa de Dios. ¿Cómo debemos ser? Magníficos por excelencia, porque quien mora en nosotros, quien reside en nosotros, lo merece. Y esto no está diciendo que me voy a poner oro y cosas así, y para que realmente Dios mora ahí. Bueno, qué bueno si te vistes bien. De hecho, debías aún cambiar tu forma de vestir para decir: Dios mora en mí. Debes tener cuidado en eso. Por eso también Pablo le va a decir a Timoteo: cuida eso en su primer carta, en el capítulo 3. ¿Qué le va a decir también? Que las mujeres, ¿cómo se deben vestir? Con pudor, con modestia, decorosamente. Los varones también, de la misma manera. Entonces procuremos eso. Y bueno, hermanos, no solamente procuremos cómo nos vestimos, qué decimos, qué subimos en nuestras redes sociales, jóvenes. ¿Qué subimos? ¿Cómo nos vemos en las redes sociales? Va a decir el pastor, ¿qué anda viendo? Pues si los tengo como contactos a ustedes, me llegan. Y digo: ay, ¿qué es lo que el mundo está viendo de nosotros? Una casa por excelencia, magnífica, santa. Pero vea, continúe leyendo conmigo ese mismo verso 5. Ha de ser magnífica por excelencia, y lea conmigo: para renombre y honra en todas las tierras. Para que ustedes sean memoria y honra de ese Dios santo que mora en ustedes. ¿Decimos amén, hermanos? ¿O decimos ay de mí? Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Ahora, hermanos, posiblemente nuestras vidas no sean ese modelo. Pero ¿qué dijo David? Yo voy a preparar lo necesario. ¿Qué debemos decir nosotros? Yo voy a preparar todo aquello que debe ser cambiado. Voy a corregir todo eso. El pastor no va a andar detrás de mí diciéndome, porque no es el papel del pastor. Debes de buscar esa comunión con Dios, tu relación con Dios, y que Dios hable a tu vida. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te vistes? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Dónde está tu corazón? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 4 al 7. Vea qué magnífica era esta casa. Hace rato le mencionaba cómo cubrió de oro. No voy a leer todo, pero usted puede leer después todo el capítulo 3 de Segunda de Crónicas. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, o sea, 9 metros a 10 metros, 9 y medio. Este ancho, de hecho, este mismo ancho que tenemos aquí. Y su altura de 120 codos, como casi 60 metros, 50 y tantos metros. Y lo cubrió por dentro ¿de qué, hermanos? De oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino. O sea, todo por dentro estaba cubierto de oro. E hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. O sea, estaba tallado, muy hermoso. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento. Imagínense que tuviéramos diamantes, zafiros, rubíes. Nada más tenemos arena, grava, yeso. Pero muchos todavía se guardan esa imagen y por eso dice, el templo debe ser así. Pero, ¿qué nos dice Pablo? ¿Dónde está ese templo? ¿Quién es ese templo? Nosotros. Bueno, Juan en Apocalipsis dice, Dios es el que ha construido ese templo con el Cordero, donde somos invitados. Verso 6, donde estamos viendo, dice, con piedras preciosas ornamento. Y el oro era oro de Parvaim, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. O sea, ¿qué tenía de oro en el templo? Todo, imagínense aquí todo de oro. Creo que ni podríamos ver. Todo de oro. Wow. ¿Por qué?
Estaba simbolizando lo más valioso, la pureza. No sé cuánto vale una esmeralda, un diamante. Creo que nunca he tenido una piedra preciosa, ¿no? ¿Cuánto valdrá? Pero imagínense cubrir partes de piedras preciosas con oro. No me imagino. El único oro que tengo es el anillo de bodas. ¿Qué estaba mostrando? Esa casa debe ser magnífica por excelencia, porque el que reside y el que mora ahí, ¿cómo es? Magnífico, santo. ¿Qué demanda de nosotros, hermano? Ahora debe haber una preparación para levantar una casa magnífica que sea, ¿se acuerda cuál era el propósito? Que sea honra para el Señor entre todas las naciones de la tierra. El Señor está levantando entonces un pueblo, está levantando creyentes que sean así, templos magníficos. Tal vez físicamente no somos magníficos, tenemos deficiencias, tenemos errores. Puede ser que hasta alguno de nosotros caiga o peque, que no debe ser así. ¿Qué dice 1 Juan? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero empieza diciendo en el capítulo 2: estas cosas les escribo para que no pequen. Ustedes son templo, no deben pecar. Pero posiblemente alguno no esté viviendo de esta manera. ¿Qué debemos hacer? Preparar todo para que ese templo sea honra y gloria para el Señor ante los demás. Es un reto para nosotros, ¿o no, hermanos? Algunos vamos dando el primer paso, otros vamos en 2 pasos. Pero finalmente, como leímos en Apocalipsis 21, ese templo no lo construyes tú, no lo elegiste tú, no lo santificaste tú. Dios mismo, al venir a morar a través de su Espíritu, Jesucristo al morar por su Espíritu en tu vida, hace que ese templo sea glorioso y sea santo. Él es el que levanta ese templo. Dice en el mismo capítulo 22 de Crónicas, verso 6: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Ya te he dicho cómo debe ser esa casa, levántala así. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. El templo no es para gloria nuestra, es para Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre. Él tenía el anhelo y Dios no se lo permitió. Pero verso 9: Dios le dijo: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Y le empieza a decir que va a ser Salomón en primera instancia, pero vemos que realmente está refiriéndose al Mesías en 2 de Samuel capítulo 7, hablando de aquel que va a levantar un reino eterno y va a ser rey eternamente. Su gobierno no se va a terminar. Habla del Mesías. Verso 10 dice: él edificará casa a mi nombre. O sea, David quería hacer eso, pero Dios no se lo permitió. Ahora, llegando al verso 16, vea todos los preparativos que Salomón hizo, y son los preparativos que a veces nosotros tenemos que hacer para que esa casa sea gloriosa. Dice desde el 15 que le dice a Salomón: tienes muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, hombres expertos en toda la obra. O sea, tienes quienes te ayuden a levantar ese templo. De oro, de plata, de bronce, de hierro, no hay cuenta. Levántate, ¿qué dice? Y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Ahora ya sabes cómo debe ser ese templo. ¿Qué debes hacer? He hecho los preparativos. Ya el Señor nos dio a Jesucristo, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué debes hacer? Levántate y manos a la obra, que el Señor esté contigo. Hermano, a veces sabemos estas cosas, pero no nos disponemos a vivir como ese templo, ni a levantar ese templo. Verso 19 dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo, lea conmigo, en buscar a Jehová vuestro Dios. O sea, busquen a Dios. Y luego: y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios,
para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, la casa edificada al nombre de Jehová. Ahora no se detengan ahí, vayan adelante y traigan todo para que su templo, su casa, sea un lugar donde se pueda ofrecer honra y gloria, sacrificio al Señor. Era un templo realmente glorioso, magnífico. Si ese templo físico era así, ¿cómo querrá Dios levantar el edificio que somos nosotros, su morada? Nos genera un compromiso, ¿no? Pero al mismo tiempo un privilegio de decir: Señor, siendo tan poco, siendo vil y menospreciado, me miraste y me has tomado para hacerme tu templo. ¿No se llena de gozo por eso, hermano, también? Dice en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18, hablando de ese templo glorioso que el Señor está levantando ahora, y nos hace ver cómo está nuestra vida y cómo está el mundo. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Qué acuerdo con el templo de los ídolos o de Satanás? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué somos ahora? Su pueblo, su templo. Él habita y camina en medio de nosotros. Verso 17, por lo cual, hermano, no está diciendo tú eres perfecto desde que conociste al Señor, no pecas, sino está diciendo: yo te escogí, he puesto mi nombre sobre ti. Y entonces le dice a ese pueblo que ahora es su templo: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué me está diciendo el Señor? Deja todo eso que no es agradable a mí. Sal de ese medio. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, ¿qué nos va a decir acerca de cómo está nuestra vida o cómo debiera estar nuestra vida? Realmente vemos las cosas, vivimos en medio de un mundo que está contaminado y nosotros hemos vivido en ese mundo. Pablo le dice a los tesalonicenses, pero en Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este mismo templo, ¿qué sacrificio debo presentar? Mi propia vida, como algo agradable a Dios. Verso 2, mire cómo presento mi vida como sacrificio. No se conformen o no os conforméis a este siglo o a este sistema, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te quedes ahí, transfórmate, deja todo eso que vienes arrastrando. Por eso quiero tocar los últimos capítulos del 23 hasta el 26 de manera muy rápida en un minuto. Por eso cuando Dios llama a aquellos que van a ministrar y van a servir en el templo, ¿qué es lo que les pide? Aparta a los hijos de Aarón, pero aparta también a los descendientes de Leví, a Gersón, Coat y Merari, y sus descendientes para el servicio. Pero en el verso 2 del capítulo 23 dice: y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Y el verso 4, de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Verso 5, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. ¿Para qué estaba escogiendo Dios a los que le servían? Para toda la obra de Dios. No había diferencia entre uno y otro, entre un servicio y otro. A veces pensamos, es que el que predica, el pastor o el maestro o los que dirigen alabanza, como que es un ministerio más arriba. Los hermanos sugieres un ministerio más abajo. Los que hacen hacer un ministerio más abajo. Aquí Dios ha elegido a todos. ¿No es el mismo Dios que los eligió? ¿No era para la misma casa santa y excelente que estaban sirviendo todos? Tu servicio, mi servicio, el de todos, es para ese Dios levantar un templo santo. Dice en el verso 12 del mismo capítulo: los hijos de Coat, Amram
Izar, Hebrón, Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Mire, ¿de dónde vienen ellos? Son cuatitas. Dice, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Y él y sus hijos, ¿para cuándo, hermanos? Para siempre. ¿Para qué te escogió Dios? Para siempre, para servirle, para que quemasen incienso delante de Jehová, o sea, para que estén en la presencia de Dios y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Dios los está eligiendo para algo especial. Luego en el mismo capítulo, verso 24, va a hablar de los hijos de Leví. Dice, en las familias de sus padres. Va a hablar entonces, esta expresión es los descendientes. Cuando Dios te elige, no te está eligiendo a ti, está eligiendo a tu descendencia para servir al Señor. Jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales, lea conmigo, trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Dios te escogió para trabajar para Él, servir para Él. ¿De qué manera lo hacemos? Hoy no hay levitas, quiero decir, levitas israelitas y ese trabajo no. Pero cada uno de nosotros, cuando sale a sus actividades diarias, de esa manera nosotros servimos al Señor. No es cuando estoy predicando aquí, es cuando yo me bajo de este lugar. No es cuando estamos aquí cantando, es cuando salimos de este lugar. Es cuando, si eres taxista o eres maestro o estás en un taller o trabajas en una casa o haces aseo, es cuando en tu labor diaria estás mostrando que eres la morada de Dios. Dice el verso 25, porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel. Lea conmigo, y él habitará en Jerusalén para siempre. Porque estaba levantando esa casa y los que le ministraban para que él habite allí para siempre. Pero date cuenta qué tipo de personas está escogiendo o ha escogido el Señor. Verso 28, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de todas las cosas santificadas y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. O sea, todo era ministerio, servicio para Dios. Verso 30, para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanza a Jehová, asimismo por la tarde. ¿Cuándo tenían que administrar al Señor? Por la mañana y por la tarde, todo el tiempo. Tu alabanza no es en este lugar, tu alabanza es todo el tiempo. Tu ministerio no es en este lugar, tu ministerio es todo el tiempo, aún fuera de este lugar. Y dice al final del verso 31, cuando ellos ofrecían luna nueva, su ministerio en luna nueva, los sacrificios, pero al final del verso dice, continuamente delante de Jehová. Fueron llamados para estar continuamente delante de Jehová. Ministraban por familias. Había un orden. No había quien de ellos no ministrara al Señor, de los levitas, de los escogidos. Todos los ministerios eran iguales. De hecho se rolaban. Si nosotros vimos, ellos hicieron suertes para que todos pudieran ministrar. ¿Qué es lo que nosotros somos ahora? La casa de Dios, templo de Dios. Nosotros, hermano, qué gozo me va a dar que al principio solamente yo predicaba, ahora hay más hermanos que predican. Cuánto me gustaría que después la mitad de ustedes predicaran. Pero necesitamos hacer los preparativos. ¿Por qué? Porque esa casa que vamos a levantar debe ser de manera excelente, para honra y gloria de Dios. Dice el capítulo 24, en el verso 31, cuando está hablando que fueron elegidos por suerte, aquí ya está hablando cómo los distribuyeron en grupos, iba a dar orden desde el verso 1 en adelante, pero al llegar al verso 31, en la segunda parte dice, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. ¿Cómo se veían ellos al ministrar al Señor? Como hermanos, tanto el padre como el menor. Imagínense qué feo sería que un día el pastor diga, yo soy aquí el MMPF. ¿Sabe qué significa eso? El mero papas fritas. Yo soy el único que manda aquí. No, hermano. Ministramos al Señor igual, el más pequeño como el más viejo.
todos estamos ministrando al Señor. Tal vez algunos a nuestro paso, pero todos estamos ministrando al Señor. Dice en el capítulo 25, voy a ir concluyendo, pero vea lo que quiero marcar ahora. Esta casa que Dios está levantando es un lugar donde su nombre debe ser glorificado, debe ser excelente por naturaleza. Debemos tomar conciencia de eso, y nosotros somos esa casa. Y en el capítulo 25, verso 1 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalo. Y bueno, va a dar después los nombres y el orden. ¿Qué está diciendo? Para que ellos profetizaran. Neví es la palabra de profeta, y aquí está diciendo para que ellos profetizaran, Neviim, para que ellos pudieran profetizar, ellos profetizaran. ¿Qué significa? Que con sus instrumentos estaban revelando el futuro, estaban hablando de eso. No, sino que cuando ellos cantaban y con sus arpas, estaban hablando la voluntad de Dios, estaban hablando la palabra de Dios, estaban trayendo los mandamientos de Dios, estaban llamando al pueblo a la obediencia a Dios. Que es profetizar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. No es como la profecía pagana, que parece que es predecir el futuro. No, la profecía en la Biblia es aquel que habla delante de Dios las palabras que ha oído de Dios y las da al pueblo. Solamente es el que transmite las palabras de Dios. Cuando predicamos estamos profetizando, hablando la palabra de Dios. Cuando cantamos un canto que habla la palabra de Dios, estamos profetizando. No esos cantos modernos ahora que no tienen nada de palabra, ¿no? Sino que debe ser para honrar a un Dios excelente. Y entonces ahí es donde ministramos. ¿Qué nos decía Romanos 12:1, hermanos, que leímos hace rato? Que presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No somos templos, somos el sacrificio, somos quien ministramos o quienes entregamos ese sacrificio. Entonces, hermano, ¿cuál es tu llamado para servir al Señor? Dice en el capítulo 27, verso 23 de Primera de Crónicas: y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Detuvo el censo, el pecado que David había empezado, pero dice: si estos están ministrando de 20 años arriba, los que van a ministrar de 20 años hacia abajo y que vienen después serán muchos más. Hermano, si Dios está levantando esta iglesia, tu vida, no pienses que es todo lo que Dios ha hecho. De tu descendencia, de tus hijos, de tu familia, de tus vecinos, de aquellos a los que les lleves la palabra de Dios, Dios va a estar levantando profetas en el sentido bíblico. Dios va a estar levantando templos santos, excelentes para Dios. Pero es un reto que tú empieces a preparar lo necesario. Termino con Juan capítulo 14, verso 14, 28 al 23. Dice Jesús a sus discípulos: no os dejaré huérfanos. Recuerde que somos templo. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Recuerda cómo debe ser ese templo excelente. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Dónde está entonces Jesús? En nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Empezó diciendo: no los voy a dejar solos, el Espíritu va a estar con ustedes. Yo me voy a manifestar, pero si tú me amas y guardas mis mandamientos, el Padre y yo vendremos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, y haremos morada en ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde están morando?
¿Cómo es ese templo? Santo, excelente, grandioso. Tal vez no lo vemos así, pero cuando entendemos que ese templo, como dice Pablo en Corintios, ese templo somos nosotros, entonces nos genera un gozo primero y nos genera también un reto y un compromiso para vivir como ese templo. Aquí está el lugar donde se levantará el templo de Dios. ¿Dónde, hermanos? ¿Este lugar? Aquí, en cada uno de nosotros. Quiero que te quedes con eso y que sea para ti un reto el día de hoy. ¿Nos podemos poner en pie y orar? Padre Santo, bendito seas. Gracias porque has prometido venir y morar en nosotros. Y Jesús también, a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Señor, ese templo físico que nosotros veíamos de Salomón tan excelente no es comparable con aquel donde mora completamente tu Espíritu Santo, donde moras tú, y ese templo somos nosotros. Ayúdanos a entender esa responsabilidad y ese compromiso, para que en todas las áreas de nuestra vida, nuestro trabajo, profesión, familia, ministerio, podamos ser honra y gloria en toda la tierra para tu nombre. Para que cuando nos levantemos, también nos levantemos como esos ministros especiales, dedicados, esos ministros que entregan lo mejor de día y de mañana, el mayor como el menor, sin diferencia, sin un interés, que están entregando todo para honra y gloria de tu nombre. Que de hecho ellos venían y vivían, muchos de ellos dentro o alrededor de ese templo para ministrarte. Estaban atendiendo la entrada, estaban atendiendo a la gente, los sacrificios, estaban, Señor, llevando la palabra. Que nosotros podamos ser ese templo el día de hoy. Que hoy entendamos nuestra identidad como templo tuyo, como morada tuya. Padre, te damos muchas gracias y queremos en esta hora también pedirte perdón si no hemos vivido como esa familia, como esa iglesia, como ese creyente que es templo tuyo. Pero a partir de ahora tenemos ese reto de vivir como creyentes, como familias, como iglesia, que es el templo y morada del Dios viviente. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.